Los cementerios son lugares construidos para el descanso. Espacios donde todo debería estar en silencio, en orden, en paz. Son lugares donde las personas entran en voz baja, caminan despacio y casi siempre se van lo más rápido posible. Porque aunque no lo admitamos, hay algo en los cementerios que incomoda. No es el ambiente, no son las lápidas, no es la muerte, es la sensación. Esa sensación difícil de explicar de que no estás completamente solo, aunque no haya nadie más. Muchas personas han visitado cementerios durante el día, con sol, con gente alrededor, en momentos tranquilos. Y aún así, han sentido lo mismo. Una mirada en la espalda, pasos que no coinciden con los suyos. La impresión de que alguien está caminando detrás, aunque al voltear no haya nadie. Y eso es lo que hace que estas historias sean diferentes. Porque no ocurrieron en la madrugada. No ocurrieron en rituales. No ocurrieron en lugares abandonados. Ocurrieron en cementerios abiertos. En horarios normales. En situaciones completamente reales. Personas comunes. Fotógrafos. Hijos visitando a sus padres. Trabajadores haciendo su turno. Ninguno de ellos buscaba algo paranormal. Ninguno esperaba ver, escuchar o sentir algo extraño. Pero todos terminaron con la misma sensación. Que en esos lugares, el silencio no está vacío. Esta noche vas a escuchar 3 historias reales. 3 experiencias documentadas. 3 personas que entraron a un cementerio pensando que sería una visita normal. Y salieron con la certeza de que algo en ese lugar no quería que estuvieran ahí. Pero antes de empezar, quiero que pienses en algo. Los cementerios están diseñados para guardar recuerdos. Pero los recuerdos no son lo único que permanece en un lugar. Las emociones permanecen. Las despedidas. El dolor. El apego. Y algunos investigadores en psicología ambiental dicen que los espacios pueden conservar la carga emocional de lo que ocurrió en ellos. Ahora imagina un lugar donde, durante décadas o siglos, solo han ocurrido despedidas. Solo tristeza. Solo pérdidas. Miles de historias, en silencio. Tal vez por eso, algunas personas sienten que esos lugares no están vacíos. Tal vez no es miedo. Tal vez es algo más. Tal vez hay lugares donde la ausencia se siente como presencia. Apaga las luces. Sube el volumen. Y escucha con atención. Porque después de estas historias, la próxima vez que entres a un cementerio, puede que el silencio ya no te parezca tan tranquilo. El hombre en las fotografías. Josué nunca tuvo miedo a los cementerios. Para él, eran lugares tranquilos, silenciosos, ordenados, predecibles. Era fotógrafo freelance en Guadalajara y estaba acostumbrado a trabajar en todo tipo de escenarios, eventos, retratos familiares, bodas, incluso sesiones conmemorativas. Por eso, cuando recibió el mensaje de una mujer que le pedía fotografiar la tumba de su abuela para un aniversario familiar, no le pareció extraño. El cementerio estaba en las afueras de la ciudad. Antiguo, grande y poco visitado. La cita era a las 4 de la tarde. Todavía había luz. Todavía había movimiento en la ciudad. Nada que pudiera considerarse inquietante. Pero al llegar al lugar, Josué notó algo que no esperaba. El estacionamiento estaba vacío. La entrada estaba abierta. Pero no había nadie. Ni visitantes. Ni trabajadores. Ni personal de mantenimiento. Solo silencio. Un silencio que no era tranquilo.
Era un silencio pesado. Josué entró con su equipo y buscó la sección indicada en el mapa que le había enviado la familia. Mientras caminaba entre las lápidas, comenzó a notar algo extraño. No se escuchaban pájaros. No se escuchaba viento. Ni siquiera el sonido lejano de la ciudad. Solo sus pasos. Nada más. Llegó a la tumba. Preparó su cámara. Comenzó a trabajar. Tomó fotos desde distintos ángulos, de frente, de perfil, detalles de la lápida, del entorno, de las flores. Todo normal. Todo profesional. Pero después de unos minutos, apareció la primera sensación. Esa sensación difícil de explicar. La impresión de que alguien estaba detrás de él. Josué se giró. Nada. El lugar seguía completamente vacío. Pensó que era la sugestión del silencio. Volvió al trabajo. Pero unos minutos después, volvió a sentirlo. Esta vez más claro. Como si alguien estuviera observándolo. No cerca. Pero tampoco lejos. Se giró otra vez. Nada. Decidió ignorarlo. Terminó las tomas principales y preparó la cámara para una foto panorámica del área. Quería incluir varias tumbas alrededor para dar contexto. Enfocó. Disparó. Bajó la cámara. Y en ese momento, sintió algo diferente. No la sensación de ser observado, sino la certeza. Como si alguien estuviera de pie, en algún punto entre las lápidas. Josué levantó la vista. Nada. El lugar seguía vacío. Pensó que el silencio lo estaba afectando. Decidió revisar la foto. Y ahí fue cuando todo cambió. En la pantalla, a unos 10 o 12 metros de distancia, entre dos filas de lápidas, había una figura. Un hombre. De pie. Mirando directamente hacia la cámara. Josué levantó la vista de inmediato. El área estaba completamente vacía. No había nadie. Pensó que tal vez alguien había pasado justo en el momento del disparo y se había movido rápido. Aunque no recordaba haber escuchado pasos. Decidió tomar otra foto del mismo lugar. Mismo encuadre. Misma distancia. Disparó. Revisó la pantalla. La figura estaba ahí otra vez. Pero esta vez estaba más cerca. Josué volvió a mirar el lugar. Nada. El espacio estaba vacío. El silencio seguía intacto. Su primera reacción fue lógica. Tal vez era una sombra. Tal vez una mancha en el lente. Tal vez una distorsión de luz. Pero cuando amplió la imagen, pudo ver detalles. No era una sombra. Era un hombre. De pie. Con ropa oscura. Y el rostro, dirigido directamente hacia él. Josué decidió terminar el trabajo lo más rápido posible. Guardó el equipo. Y mientras caminaba hacia la salida, evitó mirar hacia atrás. Pero la sensación lo acompañó todo el camino. Como si alguien estuviera caminando entre las filas de lápidas. Siguiéndolo. Cuando llegó al auto, revisó las fotos nuevamente. Y ahí notó algo que no había visto antes. La figura no aparecía solo en 2 fotos. Aparecía en 5. En cada una. Más cerca. Primero, a lo lejos. Después, entre las tumbas. Luego, a pocos metros. Y en la última imagen, Josué dejó de respirar. La figura estaba justo detrás de él. Tan cerca que parecía estar de pie, a menos de 1 metro. Como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Como si hubiera estado observándolo durante toda la sesión. Esa noche, Josué revisó los metadatos de las fotos.
Las 5 imágenes habían sido tomadas en menos de 3 minutos. No había tiempo suficiente para que una persona caminara esa distancia sin que él lo notara. Al día siguiente, llamó a la administración del cementerio. Preguntó si alguien había estado trabajando en esa zona. Le dijeron que no. Esa sección estaba cerrada al público por mantenimiento. Y no había personal asignado ese día. Josué envió las fotos. Horas después, recibió una llamada. El administrador le hizo una pregunta. ¿En qué fila tomaste estas imágenes? Josué le dio la referencia. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, el administrador dijo algo que Josué nunca olvidó. En esa fila no había entierros recientes. El último registro en esa zona era de hace más de 40 años. Y correspondía a un hombre enterrado exactamente en el lugar donde aparecía la primera figura. Josué nunca entregó la última fotografía a la familia. Editó las imágenes. Recortó los encuadres. Eliminó cualquier rastro de la figura. Pero desde ese día, cambió una regla personal. No acepta trabajos en cementerios. No importa la hora. No importa el pago. Porque, según él, el problema no fue lo que apareció en las fotos. Lo peor fue otra cosa. En la última imagen, cuando amplió el rostro de la figura, descubrió que el hombre no estaba mirando a la cámara. Estaba mirando directamente a él. Y lo más inquietante es que años después, cuando Josué volvió a revisar esas imágenes, notó algo que no había visto antes. En la última fotografía, su propia sombra no aparece sola. Hay otra sombra, justo detrás de él. Y esa sombra no coincide con la figura del hombre. La tumba equivocada. Valeria llevaba años visitando el mismo lugar. Todos los domingos, sin excepción. El cementerio estaba a unos 20 minutos de su casa, en una zona tranquila de la ciudad. No era un lugar antiguo ni abandonado. Era limpio, organizado, silencioso. Pero para Valeria, ese lugar no era solo un cementerio. Era el único espacio donde sentía que podía hablar con su padre. Su padre había fallecido 5 años antes. Desde entonces, esa visita semanal se convirtió en una rutina. Llegaba temprano. Llevaba flores frescas. Limpiaba la lápida. Se sentaba unos minutos. Y hablaba. A veces en voz baja. A veces en silencio. Era su forma de despedirse una y otra vez. Durante años, todo fue igual. Hasta que una mañana, algo cambió. Cuando llegó a la tumba, las flores que había dejado la semana anterior estaban tiradas en el suelo. No marchitas. No secas. Simplemente, fuera de lugar. Valeria pensó que el viento las había movido. Las acomodó. Limpió la lápida. Y se fue. Pero el domingo siguiente, ocurrió otra vez. Las flores estaban en el suelo. Y esta vez, no estaban cerca de la tumba. Estaban a un lado. Junto a la lápida vecina. Valeria miró alrededor. No había nadie. Pensó que tal vez algún trabajador las había movido por error. Las regresó al lugar correcto. Pero la semana siguiente, las flores ya no estaban en el suelo. Estaban colocadas sobre la tumba de al lado. Perfectamente acomodadas. Como si alguien las hubiera movido con cuidado. Valeria sintió por primera vez algo incómodo. No miedo. Confusión. Durante años, nadie había tocado ese lugar. ¿Por qué ahora? Miró la lápida vecina. Era de un hombre que no conocía. Mismo año de fallecimiento. Misma sección. Pero sin flores.
sin visitas. Valeria tomó las flores y las devolvió a la tumba de su padre. Pensó que alguien estaba cometiendo un error. Pero la cuarta semana, las flores volvieron a aparecer en la tumba vecina. Y esta vez, había algo más. Un pequeño papel, doblando entre los tallos. Valeria lo abrió. El mensaje era corto, escrito a mano. No es aquí. Valeria miró alrededor. El cementerio estaba casi vacío. Solo una persona a lo lejos. Demasiado lejos para haber dejado eso. Guardó el papel. Pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, fue a la administración del cementerio. Explicó la situación. Al principio pensaron que era una broma o un error de mantenimiento. Pero cuando revisaron el registro del lote, el empleado dejó de hablar por un momento. Había un problema. Según los archivos, el cuerpo de su padre no estaba en esa tumba. Había sido enterrado en la tumba contigua, por un error administrativo ocurrido años atrás. Valeria sintió que el suelo se movía. Durante 5 años, había estado visitando el lugar equivocado. El cementerio ofreció una disculpa formal. Le mostraron el registro correcto. Le indicaron la tumba real. Era la misma que había recibido sus flores las últimas semanas. La tumba donde las flores aparecían cada domingo. Valeria decidió ir ese mismo día. Caminó lentamente hacia el lugar. Cuando llegó, se detuvo. Había flores frescas. Un ramo nuevo, colocado con cuidado. Ella no las había llevado. Y la familia de su padre vivía en otra ciudad. Nadie más visitaba ese lugar. Valeria preguntó en la administración si alguien había dejado flores. No había registros. No había cámaras en esa sección. Nadie había reportado visitas. Pensó que tal vez alguien más había cometido un error. Pero la semana siguiente decidió hacer algo. No llevó flores. Quería ver qué pasaba. Cuando llegó al domingo siguiente, había flores nuevas. Diferentes. Pero frescas. Colocadas exactamente en el centro de la lápida. Valeria comenzó a ir más temprano cada semana. Luego más tarde. Intentó coincidir con la persona que las dejaba. Nunca vio a nadie. Nunca encontró a nadie cerca. Y entonces ocurrió algo más. Un domingo, llegó antes de que el cementerio abriera. Esperó en el auto. Cuando las puertas se abrieron, entró directamente a la sección. Caminó rápido. Y cuando llegó, las flores ya estaban ahí. Aún húmedas. Como si acabaran de colocarlas. Pero ella fue la primera persona en entrar ese día. Valeria comenzó a sentir algo que no había sentido antes. No miedo, sino una extraña sensación de compañía. Como si alguien estuviera cumpliendo una rutina. Igual que ella lo había hecho durante años. Con el tiempo, decidió dejar una nota. La colocó debajo del ramo. Escribió: gracias. ¿Quién eres? La semana siguiente, la nota había desaparecido. Y en su lugar, había otra. Un papel pequeño. Misma letra que la primera vez. El mensaje decía: no estaba solo. Valeria nunca volvió a dejar otra nota. Pero siguió visitando el lugar durante algunos meses más. Hasta que un día, revisando los registros nuevamente por curiosidad, descubrió algo que nadie había notado. En la tumba donde ella había estado dejando flores durante 5 años, el hombre enterrado ahí había fallecido el mismo día que su padre. Misma fecha. Misma edad. Mismo hospital.
Dos personas distintas. Dos familias distintas. Pero el mismo final. Valeria dejó de visitar el cementerio poco después. No por miedo, sino porque, según ella, ya no sentía que fuera necesario. Pero lo más inquietante es que meses después, una amiga de la familia fue a visitar la tumba y encontró flores frescas, como siempre, colocadas con cuidado. Aunque, según los registros, desde ese día, nadie más volvió a visitar ese lugar. La ronda de las 3. Mauricio aceptó el trabajo porque necesitaba algo tranquilo. Después de años trabajando en seguridad privada en centros comerciales y eventos nocturnos, buscaba algo más estable. Menos gente. Menos conflictos. Menos estrés. Cuando le ofrecieron el puesto de vigilante nocturno en un cementerio en las afueras de Ciudad de México, pensó que sería el trabajo perfecto. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Su tarea era simple: cerrar las puertas, hacer rondas cada hora y asegurarse de que nadie entrara después del horario. Las primeras semanas fueron exactamente como esperaba. Silencio, oscuridad y tiempo suficiente para acostumbrarse al lugar. Al principio, caminar entre las filas de lápidas en la noche le resultó incómodo. Pero con el tiempo, el cementerio dejó de parecerle inquietante. Se convirtió en rutina. Hasta que comenzaron los reportes. El administrador del lugar le mencionó algo que varios trabajadores del turno diurno habían notado. En algunas mañanas, encontraban veladoras encendidas, flores movidas y pequeñas lámparas portátiles olvidadas en distintas secciones. Pensaron que alguien estaba entrando por la noche. Por eso contrataron vigilancia. Mauricio revisó el perímetro durante varios días. Las rejas estaban intactas. No había señales de entrada forzada. Nadie había sido visto cerca. Durante una semana, no ocurrió nada. Hasta una noche, a las 3 de la madrugada. Mauricio estaba haciendo su ronda habitual cuando vio una luz a lo lejos. Era tenue, como la luz de una linterna pequeña. Se movía lentamente entre las tumbas. Su primera reacción fue lógica. Alguien había entrado. Tomó su radio y caminó hacia la zona. La luz seguía moviéndose. A veces desaparecía detrás de una fila de lápidas. Luego volvía a aparecer. Cuando Mauricio llegó al lugar, la luz estaba en el suelo, encendida. Una pequeña lámpara portátil. Pero no había nadie. Miró alrededor. Nada. El silencio era total. Pensó que el intruso había escapado al verlo. Recogió la lámpara y la llevó a la oficina. Pero a la noche siguiente, volvió a ocurrir. A las 3 en punto. Otra luz. En otra sección del cementerio. Y otra vez, cuando llegó, no había nadie. Esto comenzó a repetirse. Cada noche. Siempre a la misma hora. Siempre una luz distinta. Siempre en una zona diferente. Mauricio decidió hacer algo. Revisar las cámaras de seguridad. El cementerio tenía cámaras en los pasillos principales y en la entrada. Esa noche, después de su turno, revisó las grabaciones. Y lo que vio lo dejó en silencio. A las 2:58 de la madrugada. Una pequeña luz aparecía en el extremo del terreno. No había ninguna persona sosteniéndola. Simplemente, aparecía. Luego comenzaba a moverse. Avanzaba lentamente entre las tumbas. Se detenía frente a algunas lápidas. Permanecía ahí unos segundos. Y luego continuaba. Como si alguien estuviera caminando. Pero no había nadie.
La luz recorría el cementerio durante unos minutos. Y luego se apagaba. El administrador pensó que era un error del sistema. Un reflejo. Una falla en la cámara. Pero Mauricio sabía lo que había visto en persona. Y las rondas nocturnas comenzaron a sentirse diferentes. Ya no era solo silencio. Ahora había expectativa. Cada noche, a las 3. Esperaba verla. Una semana después, decidió comprobar algo. A las 2:55, se dirigió directamente a la zona donde la luz había aparecido la noche anterior. Esperó. En silencio. A las 3 exactas. La luz apareció. A unos 20 metros de él. Flotando a baja altura. Moviéndose lentamente. Mauricio no se movió. La luz avanzó entre las tumbas. Pasó frente a él. A menos de 5 metros. Y en ese momento, Mauricio sintió algo más. No frío. No miedo. Sino la clara sensación de que alguien caminaba a su lado. Podía escuchar pasos. Suaves. Lentos. Acompasados con el movimiento de la luz. Pero cuando giró la cabeza, no había nadie. La luz se detuvo frente a una lápida. Permaneció ahí unos segundos. Y luego se apagó. El resto de la noche, Mauricio no volvió a hacer rondas. Se quedó en la oficina, observando las cámaras. Esa noche decidió revisar los registros del cementerio. Quería saber algo. Las fechas. Las tumbas donde la luz se detenía. Con la ayuda del administrador, revisaron los archivos. Y encontraron un patrón. La luz no se detenía al azar. Se detenía frente a personas que habían sido enterradas el mismo día. Mismo mes. Pero en años diferentes. Como si alguien estuviera visitando aniversarios. Después de eso, Mauricio comenzó a notar otra cosa. Cada noche, la luz recorría más tumbas. Como si la ruta estuviera creciendo. Como si las visitas aumentaran. Una madrugada, mientras observaba las cámaras, ocurrió algo distinto. La luz no apareció en el terreno. Apareció en el pasillo principal. Cerca de la oficina. Avanzó lentamente hacia la cámara. Y por primera vez, el sensor de movimiento se activó. Como si algo físico estuviera pasando frente al detector. La luz se detuvo frente a la puerta de la oficina. Permaneció ahí. Inmóvil. Durante casi 30 segundos. Esa fue la última noche de Mauricio en el trabajo. Renunció al día siguiente. No por lo que había visto, sino por algo que ocurrió al revisar la última grabación antes de irse. Mientras observaba el video del pasillo, notó algo que no había visto antes. Detrás de la luz, había una sombra. No una figura clara, pero sí una silueta, moviéndose con la misma velocidad. Como si alguien caminara, sosteniendo esa luz. Pero lo más inquietante es que meses después, el nuevo vigilante reportó algo diferente. Ya no era una sola luz. Ahora, algunas noches, las cámaras muestran 2, moviéndose juntas, siguiendo la misma ruta, como si alguien ya no estuviera haciendo la ronda solo. 3 historias. 3 cementerios distintos. 3 personas que no estaban buscando nada paranormal. Andrés solo quería hacer su trabajo, y terminó capturando a alguien que no estaba allí. Valeria visitó una tumba durante años, hasta descubrir que alguien más parecía estar haciendo visitas en silencio. Y Mauricio aceptó un turno nocturno pensando que encontraría tranquilidad hasta darse cuenta de que algunas rondas ya estaban siendo hechas por alguien más. Lugares diferentes. Situaciones diferentes. Pero el mismo patrón.
La sensación de presencia. No gritos. No apariciones violentas. No sombras corriendo entre las tumbas. Algo peor. Algo tranquilo. Algo que parece cotidiano. Como si, para algunos, el cementerio no fuera un lugar de despedida, sino un lugar de permanencia. Porque hay algo que todas estas historias tienen en común. Nadie vio claramente a alguien, pero todos sintieron lo mismo, que no estaban solos. Y eso es lo que hace que los cementerios sean diferentes a cualquier otro lugar. No el silencio, sino la sensación de que ese silencio está ocupado. Miles de historias, miles de nombres, miles de despedidas, todas en el mismo lugar. Y tal vez, con el tiempo, algo de esas emociones se queda ahí. Tal vez no son presencias. Tal vez es memoria. Tal vez es energía. O tal vez hay lugares donde algunas visitas nunca terminan. Ahora piensa en esto. La próxima vez que entres a un cementerio y sientas que alguien camina detrás de ti, que alguien te observa, que alguien está cerca, tal vez no sea tu imaginación. Tal vez solo eres un visitante más, en un lugar donde otros nunca se fueron. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Escribe en los comentarios. No estoy solo. Quiero saber cuántos de ustedes han sentido algo extraño en un cementerio o en algún lugar donde el silencio se sentía demasiado presente. Y si estas historias te hicieron sentir incómodo, si en algún momento miraste a tu alrededor mientras escuchabas. Suscríbete. Porque cada semana subimos historias reales que ocurrieron de verdad. Y algunas de ellas no deberían contarse. Pero alguien tiene que hacerlo. Apaga las luces y nos vemos en el próximo video.